yo tengo fotos de ella y dice que las damas de Tacna lo regalaron a la batería. Están identificadas. Entonces, cuando me hablan de testimonios de mujeres, yo te digo, francamente no conozco ninguno de la época. Tendrías que tú mostrarme uno para decirte, mira, este tiene validez o no tiene ninguna validez. Estimado, la otra Eso. pregunta que lo quiero dar a conocer es acerca de María Mendoza Michilot, Héctor López Martínez, dos grandes investigadores y periodistas peruanos, escriben una investigación acerca de la guerra en la revista Mauta, donde mencionan que los diarios de la época que estaban cubriendo el conflicto armado entre los tres países que son Perú, Chile y Bolivia, tanto el Comercio como el diario La Rifa, La Nación, La Patria, La Opinión Nacional, mencionan que mandaron sus corresponsales de guerra a diferentes partes del sur, menciona en su redacción, y que dentro de esos corresponsales siempre estaban con los coroneles de esa época, tanto como Cáceres, como tanto como Miguel Grau, acompañando al Huáscar, y mencionan en su redacción de que sí, Alfonso Ugarte se botó del Morro de Arica. ¿Por qué insisten tanto en mencionar en los libros de nuestra educación básica regular y también universitaria y entre otros libros de que sí se botó del Morro de Arica por patriotismo? ¿Qué opinión se merece eso para usted? A ver, insisto lo mismo de que Perú, si tú lees bien los documentos relacionados con la guerra del Pacífico, a nivel país como nación, está muy fraccionado. Y eso es evidente durante la guerra por la cantidad de caudillos y jefes militares que se crearon. Incluso hubo un momento dado que había más de 3 gobiernos funcionando en paralelo en diferentes partes del mismo Perú. Entonces eso te da una idea de que la idea país, que en Chile ya estaba arraigada hace bastante tiempo, en Perú no era como tal. O sea, los que vivían en la zona altiplánica de Perú, en la selva, no se identificaban tanto como nacionales o peruanos. Eso hay que tenerlo bien claro. Si que uno estudia en profundidad, quitándose la etiqueta de nacionalista. Ahora, es obvio que para la época y para los periodistas, no siempre ellos estaban en el momento adecuado en el campo de batalla. Eso de que ellos vieron y describieron la batalla tal como sucedió, esos son en muchos casos son apreciaciones personales de cada uno sin haber estado en el campo de batalla y con cosas que le dijeron tales o cuales supervivientes del hecho, que obviamente muchos tienen que haber arreglado su visión de la batalla, producto de que cómo justificaban que habían sobrevivido y sus compañeros habían muerto. O sea, ponerte la etiqueta de cobarde es muy fácil. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando regresa a tu tierra para decir, no, yo peleé hasta el final y me fui superado. Entonces hay que tener cuidado con esas apreciaciones de periodistas que no estuvieron en el momento, ni incluso ni los chilenos estuvieron directamente en la batalla misma, estuvieron a varios kilómetros de distancia hasta que ya se fue tomada la plaza de Arica, ahí se acercaron a conversar con todos los oficiales chilenos y con los supervivientes de uno y otro lado, para más o menos tener una idea para transmitir al editor que estaba en Valparaíso o en Santiago, vía telégrafo o vía carta, a través de los barcos de cabotaje que circulaban en el Pacífico, enviar la información escrita. Entonces comprenderás que a veces la información no es tan válida, por eso que uno tiene que tratar de acercarse mucho a las fuentes primarias, o sea, a los personajes que estuvieron en el lugar, que escribieron y vieron y describieron todo lo que vieron, o sea, cómo sobrevivieron. Incluso de repente también la idea de ellos puede ser en cierta forma cuestionable, siempre y cuando tú no la cruces con información de otros. En ese sentido, la información hay que cruzarla por varios lados.
tú ves que hoy en día los periodistas de repente dan visiones hasta de noticias cotidianas que muchas son falsas o no tienen el valor o el peso de la realidad de lo que ocurrió, que después de pasado bastante tiempo se empieza a saber qué es lo que realmente ocurrió. Entonces es fácil decir, acusar o inventar situaciones para cumplir con el editor que te está pidiendo información, qué es lo que está viendo, cómo se defendieron. De repente es fácil crear héroes de personas que no lo fueron. Y eso no solamente se ve en el Perú, también se ve en Chile y en cualquiera de las batallas históricas que han sucedido en el mundo. O sea, y muchos jefes han sido cuestionados también por lo mismo. O sea, ¿por qué no hicieron tal o cual cosa? ¿Cómo sobrevivieron si murió toda su unidad? O sea, de repente uno dice, bueno, ¿y a dónde estaba? ¿Por qué los jefes sobreviven y los soldados no? Entonces uno dice, bueno, este no estaba con los soldados, estaba en otra posición, en otro lugar, y solamente está informando, le comentaron. Después de una batalla, cuando se reúnen todos los prisioneros, obviamente que hay mucha conversación entre ellos porque todos se conocen, o sea, especialmente los jefes. Piensa que para la época los que son letrados o ilustrados, la mayoría de los soldados no tienen esa característica. En la época el nivel de educación que tenían era muy bajo. Y no solamente en el Perú, en Chile también sucedía lo mismo. O sea, los jefes, a veces los que eran clases, estaba hablando de cabo y sargento, muchas veces ellos, que ya habían aprendido a escribir y a leer, eran los que le hacían las cartas a los soldados. No es que los soldados escribían directamente, salvo que sea gente letrada que haya asumido el rol de soldado desde el comienzo. Hay casos de ese tipo. La mayoría del soldado en la época es una persona que no tiene mucha educación, que no sabe describir lo que está viendo, muchas veces inventa varias situaciones. También él quiere quedar bien ante los demás. Estimado, acerca de la construcción Información de... posible. A mí, para el caso Ugarte murió arriba, o sea, murió en el morro y fue derribado del caballo de un balazo. No sé si habrá quedado herido o no, pero de ahí el resto ya se desconoce, o sea, ya pasa a ser un mito. Que los cadáveres que estaban arriba en el morro se tiraron al mar ese mismo día o al día siguiente, es lo que ocurrió. Y eso fue una orden dada por los médicos chilenos porque había que limpiar la zona, si no las enfermedades que iba a tener en Arica iban a ser grandes. Y piensa que la medicina en la época era muy cavernícola, por decirlo de alguna forma, comparada con la actual, digamos, era muy atrasada. Tú sabes que cualquier herida en combate para evitar la gangrena se cortaba el miembro. Y no solamente se tenían medidas higiénicas para hacerlo, o sea, de repente la misma intervención quirúrgica, que era cortarte o acerrucharte, mejor dicho, el miembro, ya sea un brazo, una pierna, a veces te significaba infecciones peores que la misma herida. Hay que ponerse en el contexto de la época. Mucha gente no se pone en el contexto y no investiga cómo se vivía en la época. Por eso todo investigador tiene que documentarse mucho para ver la forma como vivía la gente. Piense que la tasa de mortalidad en la época era de los 35, 40 años, de muchos hijos, por eso que se tenían muchos hijos en la época, porque muchos morían al nacer o al año o a los pocos años. O sea, no todos llegaban a tener 10 años, salvo que sea una familia muy pudiente y se pudieran mantener. Todas esas cosas hay que saberlas. No sé si estimado, se aclara. le cuento, muchos de los, usted sabe que los diarios del Perú, cuando llegó la escuadra chilena hacia nuestra nación, ocupó Lima y entre ellos ocuparon los diarios de Lima, ¿no? Por lo cual también se creó un diario del comercio, pero para, digamos, según las investigaciones que he hecho, para dar noticias a favor de Chile. Hablemos de la reconstrucción de la imagen y del heroísmo de Alfonso Ugarte. ¿Usted cree que esos diarios, luego de que
dejaron de ser parte de Chile en 1883, el Perú lanzó con fuerza esa a voz viva, digámoslo así, de que Alfonso Ugarte fue un héroe por patriotismo en sí, o porque realmente fue, según los historiadores y tanto, el personaje principal que sí estuvo en la guerra de la guerra y fue presente, digamos, y fue uno de los combatientes, como es Cáceres, menciona también que sí se votó del Moro de Arica. A ver, tú me estás hablando del año 83, te hago una corrección. El año 83 se firmó el Tratado de Ancón, pero no significa que Chile desocupó Perú. Recién esa desocupación, estamos hablando de excepto Tacna y Arica, es el año 84. Mucha gente, yo por eso cuando escribo de la Guerra del Pacífico digo 1879 y 1884. Así que el año que Chile desocupa gran parte de Perú es el año 84. Obviamente que en el momento de la ocupación de la capital peruana, Lima, en el año 81, en enero, de ahí Chile, por administración, cierra los diarios peruanos porque iba a tener mucha propaganda en contra de su ocupación del país. Y eso es natural, sucede no solamente en esta guerra, sino que en todas las guerras relacionadas donde han habido fuerzas militares que han ocupado un país, siempre los diarios son cerrados y se empiezan a hacer ediciones del, del ejército militar que ocupa ese país, digamos. Eso, si tú lo analizas a través de las historias militares del mundo, siempre ha sucedido. No es que sea un caso muy particular. Ahora, en el caso de Perú, una vez que ya Chile el año 84 empieza a desocupar gran parte de Perú y solamente se retrae con todas sus fuerzas militares hasta Tacna, hasta el año 1929, que es cuando se entrega Tacna, pero se mantiene ocupada Arica y se transforma Arica como parte del país. Chile siempre como ejército invasor, obviamente tenía que cumplir ese rol, tratar de que el país volviera a una administración normal, tuvo que hacer cosas que antes no se hacían durante la guerra en el Perú, normalizó algunos servicios que antes no estaban funcionando 100% correctamente, pero eso después cuando ya el gobierno de Iglesia ocupa Lima el año 84, si no me equivoco, y Chile se retrae sus fuerzas a Chorrillos para después embarcarlas. Desde ahí en adelante ya queda gran parte del país con administración de este nuevo gobierno. Después de haber pasado por el gobierno de García Calderón, de los otros gobiernos de Montero, en la parte, o Piérola, obviamente que Perú, para reconstruir su ideal o ideario o imaginario nacionalista, empezó a buscar quiénes habían sido sus héroes durante la guerra y empezó a ensalzarlo, o sea, a crear, a investigar estos héroes, a hacer publicaciones periódicas relacionadas con ellos. De ahí apareció Grau, de ahí apareció Ugarte, apareció Bolognesi, apareció Cáceres, y cada héroe tenía sus partidarios a favor o en contra, digamos. Eso es natural, porque en una reconstrucción de un país tú tienes que darle a tu país personajes humanos que hayan hecho, entre comillas, grandes cosas, digamos, que habían actuado en forma heroica para reconstruir tu moral. Recuerda que después de una guerra la moral del derrotado está por el suelo. Entonces, tú tienes que reconstruir todo eso. Y para eso necesitas sí o sí héroes. Ahora, si tú me dices a mí, yo te diría que hay muchos más héroes de los que se han tomado como ideales. Está el comandante de la quinta división, Ríos, que fue herido en Tarapacá y después murió. Casi nadie lo menciona.
está el que te estaba mencionando.